Después de Caín matar a su hermano Abel, huyó a la tierra de Nod, y allí, dice el Génesis, conoció a su mujer. Un momento, ¿qué mujer? Si se supone que Adán, Eva y su hijo Caín eran las únicas personas sobre la tierra, ¿de dónde salió esta misteriosa esposa? Este versículo ha sido usado durante siglos para cuestionar la Biblia. Parece una contradicción imposible de resolver. ¿Acaso había otras personas creadas por Dios que no conocemos? ¿O la historia tiene un error? La respuesta a este enigma ha estado oculta a simple vista y revela la increíble coherencia de las Escrituras. Hoy vamos a desvelar las 3 impactantes teorías que resuelven este antiguo misterio, incluyendo una que se esconde en libros prohibidos. Sección 1. El planteamiento del problema. La tierra de Nod. Para entender la magnitud del problema, viajemos a ese momento. El Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos pone en escena. Dice así: Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pensemos en esto. Caín, el primer asesino, no solo sobrevive, sino que prospera. Llega a una tierra llamada Nod, que en hebreo significa errante, un recordatorio constante de su maldición. Y allí conoce a su mujer. El texto lo dice como si nada, sin más explicación. Para cualquiera que lo lee hoy, la pregunta es inmediata y casi inevitable. ¿Quién es ella? ¿De qué pueblo viene? Y el misterio se hace más grande. Cuando Dios lo confronta, Caín tiene miedo. En Génesis 4:14 se lamenta: Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. La pregunta obvia es: ¿a quién le temía Caín? Si solo estaban él y sus padres, Adán y Eva, ¿quién era ese cualquiera que podría encontrarlo para vengarse? Su miedo ya nos sugiere que había más gente. Y no se detiene ahí. La Biblia dice que Caín edificó una ciudad. Una ciudad no es una cabaña, implica una comunidad, una población. ¿Acaso construyó una ciudad para él solo? ¿O ya existían suficientes personas para llenarla? Estas preguntas no son triviales. Parecen socavar la narrativa de que toda la humanidad desciende de una única pareja, Adán y Eva. Si había otras personas, ¿de dónde salieron? ¿Fueron creadas por separado? Resolver este enigma es fundamental. Este es uno de los mayores desafíos para los lectores de la Biblia, pero no es un callejón sin salida. Existen explicaciones lógicas y teológicamente sólidas que resuelven el misterio. Si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de las Escrituras y fortalecer tu fe con respuestas claras, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Ahora sí, vamos a explorar las teorías que lo resuelven todo. Sección 2. La presentación de las teorías. A lo largo de los siglos, teólogos y creyentes han dado varias respuestas. Vamos a analizar las 3 más importantes, desde la más improbable hasta la que tiene el mayor respaldo bíblico y tradicional. Teoría 1, la menos probable, la raza preadámica. La primera teoría, y quizás la más tentadora a primera vista, es la de la raza preadámica. Esta idea propone que antes de que Dios creara a Adán y Eva en el Edén, Génesis 2, ya había creado otros grupos humanos durante la creación general del 6º día, Génesis 1. Según esta hipótesis, la tierra de Nod ya estaba poblada por estas tribus, y Caín simplemente se encontró con una de ellas, tomó una esposa y construyó una ciudad con su ayuda. Suena bien, ¿verdad? Resuelve de un plumazo a quién temía Caín, de dónde salió su esposa y con quién construyó la ciudad. Sin embargo, aunque la idea es atractiva por su simplicidad, choca de frente con principios teológicos fundamentales. Si bien ha tenido defensores a lo largo de la historia, especialmente fuera del pensamiento mayoritario, la mayoría de los teólogos la descartan.
El problema principal es que la Biblia es muy clara al afirmar que toda la humanidad desciende de una sola pareja. En Hechos 17:26, el apóstol Pablo declara que Dios, de un solo hombre, Adán, hizo todas las naciones de la humanidad. Esta unidad es crucial. Además, Génesis 3:20 nos dice que Adán llamó a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Si hubiera otras razas no descendientes de Eva, esta afirmación sería incorrecta. Ella no sería la madre de todos los vivientes. Y lo más importante, esta teoría debilita la doctrina del pecado original y la redención. Romanos 5:12 explica que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. La lógica de la salvación a través de Cristo, el segundo Adán, depende de que el primer Adán sea el padre de toda la raza humana. Si hubiera humanos no descendientes de Adán, ¿heredaron el pecado original? ¿Se les aplica la redención de Cristo? Esta teoría crea más problemas de los que resuelve. La respuesta no está fuera de la familia de Adán, sino dentro de ella. Teoría 2, la bíblica y más aceptada. Se casó con su hermana. Aquí es donde tenemos que poner en pausa nuestra mentalidad del siglo XXI y leer el texto como lo habrían entendido sus primeros lectores. La respuesta más directa y aceptada por la tradición judeocristiana es que la esposa de Caín era su propia hermana o quizás una sobrina. Sé que hoy en día esa idea suena chocante, incluso repulsiva, por el tabú del incesto. Pero dejemos a un lado nuestras normas culturales y analicemos la situación en los albores de la humanidad. La evidencia clave está a unas líneas más adelante, en Génesis 5:4. Resumiendo la vida de Adán, el texto dice: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». Esa es la pieza que faltaba. La Biblia lo dice explícitamente. Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, tuvieron más hijos e hijas. El Génesis se enfoca en Caín y Abel por su importancia teológica, pero eso no significa que fueran los únicos. Adán vivió 930 años. Imagina la cantidad de hijos e hijas que pudieron tener en tantos siglos. Cuando Caín huyó, probablemente ya existía una primera generación de hermanos, hermanas e incluso sobrinos. Así que el miedo de Caín a ser asesinado era un miedo real a la venganza de sus propios parientes. Y su esposa era, por necesidad, una de estas mujeres, una descendiente de Adán y Eva. Era su hermana o una pariente cercana. Ahora hay que enfrentar dos grandes objeciones, la moral y la genética. Primero, la objeción moral. ¿No es el incesto un pecado? Sí, pero la prohibición divina contra esas uniones no llegó hasta mucho más tarde, con la ley de Moisés, Levítico 18. Al principio, estas uniones eran una necesidad matemática para cumplir el mandato de Dios de llenar la tierra. No tenían otra opción. Vemos que incluso el patriarca Abraham se casó con su media hermana, Sara. Segundo, la objeción genética. ¿No causa esto defectos de nacimiento? Hoy en día sí, y es un riesgo enorme. Esto se debe a que el genoma humano ha acumulado miles de mutaciones y errores. Pero, y al principio, la perspectiva teológica es que Adán y Eva fueron creados por Dios con un código genético perfecto, sin defectos. Su ADN era puro. Por lo tanto, en las primeras generaciones, las uniones entre hermanos no presentaban el mismo riesgo genético. La posterior prohibición de Moisés no solo fue una ley moral, sino también una protección biológica sabia, implementada cuando la endogamia ya se había vuelto peligrosa. Esta teoría encaja perfectamente con la afirmación de que todos descendemos de Adán y Eva, y es lógica dentro del contexto bíblico. Teoría 3, la del libro prohibido. La revelación del libro de los jubileos.
Ahora entramos en un territorio fascinante que añade un toque de conocimiento secreto al misterio. Para los que quieren más detalles, como un nombre para esta mujer, debemos mirar más allá de la Biblia canónica, a textos antiguos. Uno de ellos es el Libro de los Jubileos, escrito probablemente en el siglo II a.C. Es una especie de renarración del Génesis y es canónico solo para la Iglesia Ortodoxa etíope. A menudo se le llama el Pequeño Génesis porque rellena muchos detalles que la Biblia omite. Y en su capítulo 4, el Libro de los Jubileos aborda nuestro enigma directamente. No solo apoya la teoría de que Caín se casó con su hermana, sino que le da un nombre. Según este texto, Adán y Eva tuvieron una hija llamada Awan. El libro dice: y Caín tomó a su hermana Awan por esposa y ella le dio a luz a Enoc. Ahí lo tienes, un nombre, Awan. El texto incluso nombra a la esposa de Set diciendo que fue su hermana Azura. Seamos claros, el Libro de los Jubileos no es la Biblia y no se considera escritura inspirada por la mayoría. Sin embargo, su valor es enorme. Demuestra que, hace más de 2000 años, los eruditos que se hacían las mismas preguntas llegaron a la misma conclusión. Los hijos de Adán se casaron con sus hijas. El nombre Awan probablemente refleja una antigua tradición oral. Esta revelación prohibida, por así decirlo, no contradice la Biblia. De hecho, refuerza la interpretación más lógica que ha existido durante milenios. Así que el velo del misterio se levanta. La idea de una raza preadámica, aunque intrigante, se cae ante el peso de la teología bíblica que afirma nuestro origen común. La respuesta más sólida y respaldada por la propia Escritura es que Caín se casó con una pariente cercana, muy probablemente una hermana, nacida de Adán y Eva, como parte de su mandato de poblar la tierra. Lejos de ser una contradicción, el enigma de la esposa de Caín, una vez resuelto, se convierte en una poderosa prueba de la coherencia interna de la Biblia. Nos obliga a leer las Escrituras como un todo, donde un versículo del capítulo 5 ilumina una pregunta del capítulo 4. Nos fuerza a dejar nuestros prejuicios modernos y a entrar en el mundo de los primeros humanos, donde las reglas y las necesidades eran completamente diferentes. El plan de Dios no fue frustrado por el terrible pecado de Caín. La humanidad se multiplicó y a pesar de esa fractura inicial, continuó su camino. La mujer sin nombre de la tierra de Nod no es un error en el relato. Es un testimonio silencioso de nuestra descendencia común de Adán y Eva, la base sobre la cual se construye toda la historia de la redención. El secreto finalmente revelado no es que hubiera otra raza de personas, sino que, para que todos fuéramos una sola familia, la familia tuvo que comenzar consigo misma. En este profundo misterio se esconde la simple verdad de nuestro origen compartido.